Nos da mucho gusto saludar en la edición de este día de Fútbol Picante a Antonio El Pollo Briseño. ¿Qué pasa, Pollo? ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola, Dal, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. La verdad que es un honor estar ahí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros. De entrada, felicitarte porque cuando sales de Guadalajara, a pesar de que eras un futbolista muy querido, en el equipo, en la Bueno, afición, pues ahora dilo sin llorar, ¿no? no, lo estoy diciendo tal cual, no tengo por qué mentir. Llega a Toluca y había dudas, ¿no? Pero Pollo a Toluca y demás. Y es un tipo que trabaja, que entrena, que se prepara. Y ahora eres bicampeón con el Toluca. Cuéntanos cómo ha sido tu aventura con los Diablos, Pollo. No, la verdad que muy contento. Yo sé que a veces los ciclos terminan en una institución, hay que saberse decir cuándo termina uno. Y llegué a un club donde sabía que veníamos a aportar nuestro granito de arena. Como dicen, ¿no? Obviamente es muy fácil llegar a una institución como estrellas, llegar y decir que la van a romper y todo eso, pero a veces hay fichajes que no necesitan tener ese, ese cartel, ¿no? Que van a aportar desde otro rincón, y ese es mi caso. Al final de cuentas, uno viene a trabajar, a sumar a la plantilla y que los objetivos de grupo se consoliden al final, ¿no? Que era ser campeón después de 15 años, y no fue una, fueron dos campeonatos, más los campeonatos de campeón de campeones y campeones Copa. Entonces fue un año redondo y muy contento de llegar a esta gran institución. Descríbenos, Pollo, las sensaciones de cómo se vivió esa tanda de penales ante los Tigres, tan larga, tan dramática y con ese final de historia en el que Alexis se coronaba ahí como la gran figura. Mira, al final el equipo estaba consciente de que el local éramos muy fuertes. Pensábamos que podíamos ganar el partido en los 90 minutos, pero el Es gol igual. tempranero de ellos hizo que al final de cuentas el equipo, con mucha ambición, con mucha garra y sobre todo mucho convencimiento de que íbamos a sacar el partido adelante, lo pudiéramos sacarnos. Sabíamos que enfrente en los penales teníamos un portero que es especialista, ¿no? Como Nahuel. Pero estábamos conscientes. Al final, los que tiraron los penales, la mayoría pues vino de la banca, y eso generó que todo el equipo esté bien concentrado, bien metido. Y lo que te digo, ¿no? Un equipo campeón necesitas de 25 jugadores, y en este torneo así fue, ¿no? Todos participaron, todos tuvieron minutos, y eso hace que los equipos estén más consolidados para poder conseguir campeonatos. Hola Toño, ¿cómo estás? De este lado te saluda César Caballero. Me gustaría preguntarte por qué pensar en que el Toluca puede ser tricampeón, por qué pensar en que el Toluca se puede mantener en esa línea y hacer historia como el segundo tricampeón en torneos cortos. Por supuesto, ustedes son un equipo muy fuerte, pero el tema del tricampeonato es algo pues prácticamente que solo se ha dado una vez, que es muy complicado. ¿Por qué pensar que este Toluca sí puede repetir esa hazaña? Como dices, ¿no? Hola César, el ser tricampeón en torneos cortos es demasiado complicado. Es demasiado porque llega a una instancia donde es a matar a morir, y creo que al final de cuentas lo que hizo el América es de aplaudirse. Nosotros venimos trabajando muy bien. Creo que el equipo en los torneos pasados tenía una base, se fue reforzando, llegaron jugadores muy importantes para el bicampeonato como Santiago Simón, como Nico Castro, que reforzaron esos detalles, que al final hizo un equipo mucho más sólido, un equipo donde sometía más al rival que el primer torneo. Y creo que después de todo ese trabajo que llevamos con el turco, creo que el equipo tiene una dinámica muy buena, donde nos conocemos mucho mejor, y por eso no es tan descabellado pensar en el campeonato, porque el equipo trabaja muy bien y los jugadores que han llegado se han adaptado de la mejor manera. Entonces, tenemos un gran grupo, tenemos un gran dueño, una gran directiva, jugadores comprometidos, mucha humildad de todos los jugadores. Ningún puesto está asegurado, como ven. Al final de cuentas, puede entrar uno y lo hace bien. Lo mismo estas 3 jornadas que empezamos con equipo como alternativos, y no desencajó, ¿no? Jugamos 3 partidos, 2 de visita en Monterrey con equipos muy fuertes, y no desentonó. Entonces, no está nada descabellado pensar en el tricampeonato, porque el equipo tiene mucha humildad, mucho trabajo, y sobre todo esas
sinergias de jugadores que poco a poco se van complementando. Y si me regalas una segunda, Toño, hablabas el tema del Turco. A mí me parece uno de los grandes poderíos que tiene hoy el Toluca por el trabajo como director técnico en el fútbol mexicano, un tipo multicampeón prácticamente, donde se ha parado en los clubes de la Liga MX. Desde tu punto de vista y con todos estos años que has convivido en nuestra liga, ¿qué lugar en la historia del fútbol mexicano tiene ya Antonio Mohamed como técnico? Bueno, los números hablan. Uno puede decir desde su perspectiva lo que ha vivido. He tenido grandes entrenadores desde Vucetich, el Tuca Ferretti, uno de los dos técnicos más ganadores, y también he tenido al Turco, otro de los tipos más ganadores del fútbol mexicano. Y cada quien tiene su aura, cada quien tiene su forma de ver el fútbol, pero el Turco tiene algo que no lo había vivido con otros entrenadores, que es muy cercano al jugador. Y el ser cercano al jugador te abre un panorama increíble. Al final de cuentas, hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo y creo que él ha entendido eso, ¿no? Él, como saben, fue un tipo que jugó aquí en México, que era un tipo rebelde, un tipo que sabía las cosas y tiene un don que no puedo explicártelo, que sabe qué cambios hacer, cómo hablar con el jugador, qué permisos darle, ese tipo de cosas que lo ve más humano al jugador que, pro- que jugador en sí, ¿no? Ve todo en uno, en el jugador, y eso hace que al final los jugadores estén muy comprometidos con él por su forma de ser y que te sientes respaldado, seas titular, banca, suplente, lo que sea, sientes que el Turco te tiene consolidado y te da siempre te da esos minutos necesarios para que te sientas importante en el equipo. Oye, Pollo, aunque te saludo con mucho gusto, aunque te gusta hablar de todo y hablas muy bien de todo, hay dos momentos tuyos, que es un arranque de carrera 2011, campeón del mundo con la selección sub-17, y este 2025 con 2 títulos con el Toluca, que parecieran marcar una historia de super éxitos, ¿no? Pero has pasado de todo, ¿no? Desde aquella final que perdieron con Chivas, con Tigres, de la tuya a Portugal, has pasado de todo, pero ya son casi 15 años. Y te pregunto, ¿qué balance haces de tu carrera hasta ahorita? Porque decías que llegas al Toluca no como un super crack ni nada, como alguien que viene a sumar, no, pero siempre has estado cumpliendo en todos los equipos donde estás. Si algo no te pueden reprochar es que te partes la madre en todos los partidos. O sea, tú cada que juegas es un compromiso personal muy fuerte que tienes con el fútbol. Te pregunto esto y luego ya sé que vas a ser entrenador. Entonces, cuando seas entrenador, ¿a quién te quieres parecer más? ¿Al Turco, a Vucetich, al Tuca? ¿A qué entrenador quisieras parecerte más? Bueno, al final el balance que uno tiene como su carrera es evidente, ¿no? Que después de ser campeón del mundo y tratar de estar en Europa o llegar a selección mayor, que nunca he tenido la posibilidad, pues dirías, bueno, después de ser campeón del mundo, ¿qué pasó, no? Pero estoy muy contento con mi carrera porque es lo que me entregué al máximo, me entregué todo lo que pude, y esto es lo que, entre comillas, me alcanzó 15 años en primera. Se dicen fáciles, pero no cualquier jugador lo puede lograr. Y muchos, como dicen, ¿no? Un tipo tronco, lento, que no tiene técnica, que es malísimo, como lo han dicho, pero llevo 15 años jugando. Entonces, más que reprocharme, me halago, ¿no? Porque con todos esos adjetivos que me llegaron a poner, sigo estando ahí, sigo compitiendo, y lo único que me hizo es el trabajo, el dedicarme el 100%, el saber que el día con día, y a lo mejor hay partidos que no juego, pero toda la semana entreno como si fuera el último entrenamiento. Hay días que evidentemente uno no tiene las mismas ganas, pero trata de tener esa disciplina que al final te saca adelante, ¿no? Y contestándote a la pregunta de los técnicos, obviamente uno quiere hacer su propia historia y he tenido buenísimos entrenadores desde los 3 que te comenté: Pauno, Gago, entrenadores en Europa, y creo que le vas aprendiendo a todos, vas agarrando lo mejor de uno, lo que más te gusta, y creo que al final de cuentas son experiencias que uno tiene para cuando viene esa etapa, ¿no? Que creo que espero que sean unos cuantos años más, pero soy bendecido de poder estar con grandes entrenadores tanto tiempo en el fútbol, porque sé que me va a ayudar muchísimo para mi futuro.
Pollo, así rápido para despedirnos, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano? Porque fuiste de los pocos que de esa generación del 2011 logró trascender en primera división y el único que lo hizo a nivel internacional. Del 2005 hubo un poco más. ¿Qué le falta al fútbol mexicano para poder dar ese paso? Que se trabaja bien en esas fuerzas inferiores, pero después les cuesta. Te propongo una cosa, Pollo, perdón que me mete en la pregunta de Michel. Te propongo una cosa. Vamos a pausa, ¿nos haces favor de esperar para ir al corte y nos contestas? Claro que sí, estoy a Dale. sus órdenes. Perfecto, gracias, Pollo.